Hola nuevamente, estamos aquí para dar continuidad a la unidad 6 de estructura y metabolismo de hidrato de carbono. Con esta presentación empezamos a tratar el gran tema, uno de los temas centrales de este programa, que es el metabolismo de hidrato de carbono. Y empezaremos con una sesión dedicada a introducirnos en este tipo de metabolismo, en el metabolismo de este tipo de compuestos. Para esta presentación tenemos un breve resumen de generalidades, luego hablaremos de las fuentes de hidratos de carbono, la digestión de los hidratos de carbono, sobre todo en el aspecto bioquímico del proceso, la absorción y transporte, y terminaremos con un resumen acerca del destino de la glucosa en el organismo, centrados en glucosa, dado que es el principal hidrato de carbono que tenemos en circulación y a disposición de todas las células. En cuanto a generalidades, podemos mencionar que los hidratos de carbono son una fuente muy importante de energía para el ser humano, ya sea como moléculas directamente oxidables, en el caso de glucosa, galactosa o fructosa, también como moléculas nutritivas que recibimos del exterior, como la lactosa, la leche, los almidones, la sacarosa, o como sustratos de reserva en el caso del glucógeno hepático y muscular. Los hidratos de carbono participan también en la constitución de macromoléculas como ácidos nucleicos, glucosaminoglucanos, también en la modificación de otras moléculas como las proteínas generando glicoproteínas o de los lípidos en la producción de glicolípidos. Todas estas moléculas tienen una importancia fisiológica muy grande. También varias moléculas resultan del metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, dado que este metabolismo provee esqueletos para la síntesis de moléculas que desempeñan roles energéticos, como los ácidos grasos o el glicerol en el almacenamiento de ácidos grasos, o roles estructurales como glucosamina, aminoácidos no esenciales, o en la provisión de esqueletos para la producción de moléculas con actividad regulatoria, como 2,3-bifosfoglicerato o la fructosa 2,6-bifosfato, por citar solamente algunos de ellos. Desde el punto de vista nutricional, los hidratos de carbono no son esenciales. Y aquí tenemos que hacer una puntualización. El concepto de esencial tiene que ver con la obligación de incluir una determinada molécula o un determinado tipo molecular en nuestra dieta. Desde ese punto de vista, los hidratos de carbono no son nutricionalmente esenciales porque nosotros los podemos sintetizar. Sin embargo, nuestra fuente principal la constituyen los alimentos de origen vegetal. Los granos como el maíz y las harinas derivadas de grano como el trigo, los tubérculos como la papa o la mandioca, las legumbres, las frutas, y también podemos encontrar hidratos de carbono en nuestra dieta a partir de alimentos de origen animal, como la lactosa de la leche o el glucógeno de las fibras musculares. Los humanos, igual que otros animales, tenemos capacidad de sintetizar hidratos de carbono a partir de sustratos no glucídicos, es decir, a partir de moléculas que no son hidratos de carbono, como el lactato, el glicerol y la mayoría de los aminoácidos. Si bien no son nutricionalmente esenciales, se recomienda ingerir de 200 a 300 gramos de hidrato de carbono digeribles por día. Y en todas las circunstancias, nunca menos de 120 gramos al día, refiriéndonos a sujetos sanos. Este requerimiento de consumo de hidrato de carbono se eleva a 175 gramos diarios en el caso de las embarazadas y a 210 gramos diarios durante la lactancia. Se estima o se espera que la ingesta de hidratos de carbono aporte del 45 al 65% de las calorías diarias.
Un concepto importante que tenemos que tener presente acerca de la disponibilidad de los hidratos de carbono para el metabolismo es que para que sean absorbidos y por lo tanto pasen al fluido extracelular y luego a las células, tienen que convertirse obligatoriamente en monosacáridos. Estamos hablando principalmente de glucosa, pero también tendríamos que incluir galactosa y fructosa como los principales monosacáridos que vamos a utilizar en términos de masa. Sin embargo, también tenemos acceso a otros monosacáridos como manosa, aminoazúcares y desoxiazúcares. Excepcionalmente, los oligosacáridos de la leche, abreviados HMO, y particularmente los de la leche materna, que tienen un rol muy importante en la regulación del sistema inmune en el lactante, pueden absorberse sin experimentar hidrólisis. Dado que todos los hidratos de carbono tienen naturaleza polar, son moléculas hidrofílicas, no son capaces de difundir libremente a través de la membrana. Por lo tanto, el ingreso de estas moléculas al interior de la célula requiere de proteínas transportadoras. Una vez que están en el fluido extracelular, pueden pasar al plasma y son transportados disueltos, tanto en el plasma sanguíneo como en todos los fluidos extracelulares. Y de esta manera pueden llegar a todos los tejidos y tipos celulares del organismo. Algo que tienen como un carácter único los hidratos de carbono es que son los únicos sustratos combustibles que pueden oxidarse de manera anaeróbica para liberar energía. En el caso de los mamíferos, este proceso recibe el nombre de fermentación láctica y es una de las maneras en que finaliza el proceso glicolítico. Sin embargo, la oxidación completa de los hidratos de carbono, como por ejemplo glucosa, realizada en condiciones aeróbicas, rinde dióxido de carbono y agua, y como se acompaña por una oxidación mayor, también el rendimiento energético de este proceso es mayor. El primer paso para que ocurra metabolismo de los monosacáridos es la fosforilación. La fosforilación consiste en convertir la molécula de un monosacárido en un éster fosfórico. En la reacción típicamente va a intervenir el OH de una de las posiciones, típicamente en el caso de las hexosas, el OH en posición 6, con un fosfoanhidrido como el caso de ATP. Este proceso de fosforilación convierte entonces una molécula neutra, que es el hidrato de carbono, el monosacárido, en una molécula aniónica, dado que estos ésteres fosfóricos en el medio celular se van a encontrar por lo menos parcialmente desprotonados y por tanto portadores de carga negativa. Ese proceso de fosforilación tiene dos razones importantes. Una es que impide que los monosacáridos, ya que están fosforilados, vuelvan a difundir fuera de las células, dado que adquirieron un carácter iónico que no les permite esa movilidad. Y la segunda razón que la fosforilación es importante es que permite activar a los hidratos de carbono para que ingresen en distintas vías metabólicas. ¿Cuáles son las fuentes de hidratos de carbono? En primer lugar, vamos a referirnos a la más importante en términos de nuestro consumo diario, es la fuente exógena o el origen exógeno de los hidratos de carbono que proceden de la dieta. Y vamos a hacer una consideración respecto al momento en nuestra vida en que consumimos hidratos de carbono. En la lactancia, el hidrato de carbono principal de nuestra dieta es la lactosa que recibimos con la leche materna. Y junto con la lactosa se encuentran también una serie de moléculas que no se digieren y son oligosacáridos de la leche.
En el periodo posterior a la lactancia, vamos incluyendo diversas fuentes de hidratos de carbono a medida que nuestra alimentación se va diversificando. Pero en el periodo adulto, la fuente más importante son los almidones. Los almidones, como dijimos, presentes en las harinas en general, pero también en el almidón de mandioca, el almidón de maíz, aportan almidones de diversa estructura. Con el consumo de carne estamos consumiendo glucógeno. También consumimos sacarosa con bebidas azucaradas o con los postres, los dulces, el azúcar de mesa. Seguimos consumiendo lactosa con los productos lácteos, algo de maltosa. Podríamos consumir también trealosa con algunos hongos, fructosa y glucosa con la miel y lo que llamamos fibra dietética. La fibra dietética constituida por una serie de moléculas de peso molecular alto que no se digieren en nuestro aparato digestivo por parte de nuestras enzimas. Y entre estas moléculas que constituyen la fibra dietética contamos a celulosa, hemicelulosa, las pectinas, la inulina, las gomas, los alginatos. También en la fibra dietética se incluyen las ligninas, pero estas no tienen origen en hidratos de carbono, por lo tanto, si bien forman parte de la fibra, no son polisacáridos. La otra fuente de hidratos de carbono es una fuente o un conjunto de fuentes endógenas. Y tenemos en primer lugar la glucosa circulante, es decir, aquellas moléculas de glucosa que se encuentran en la sangre y constituyen la glicemia. Tenemos las reservas como fuente endógena también, constituida por el glucógeno que se encuentra presente en el hígado y en los músculos. Y también consideraremos como una fuente endógena la síntesis de glucosa a partir del proceso que denominamos gluconeogénesis. Los hidratos de carbono necesitan ser digeridos para poder ser absorbidos. Y la digestión de los hidratos de carbono, distintos tramos del aparato digestivo. Así tenemos una fase inicial o bucal, ocurre en la cavidad bucal, donde la alfa-amilasa y la lisozima de la saliva van a tener acción sobre algunos hidratos de carbono. La alfa-amilasa tiene a los almidones como sustratos para producir una hidrólisis parcial y poco eficaz en términos de la cantidad de moléculas atacadas o el número de enlaces atacados para producir maltosa y dextrinas. Deberíamos acotar que las dextrinas son almidones parcialmente degradados. Otra enzima producida en las glándulas salivales es la lisozima. Y el sustrato que atacan son peptidoglucanos bacterianos. Estas estructuras que forman parte de la pared celular de algunas bacterias. La acción de la lisozima no tiene ningún valor nutricional, pero sí tiene un valor protector desde el momento que limita la población de bacterias, sobre todo aquellas que tienen peptidoglucano atacables por la lisozima. Una vez que se traga el alimento, llega a través del esófago al estómago y aquí el pH ácido reinante interrumpe la acción de la amilasa para pasar a un siguiente espacio que es el intestinal, donde tenemos la acción de alfa-amilasa pancreática. Sigue siendo la enzima una alfa-amilasa, por lo tanto el sustrato siguen siendo almidones y las dextrinas para producir en la luz intestinal la degradación de estos sustratos produciendo maltosa, isomaltosa, maltotriosa y pequeñas cantidades de glucosa. La eficiencia de la digestión de los almidones no es muy alta y varía entre 70 y 90% dependiendo de la estructura de estos almidones.
también depende de la cocción. Los almidones dextrinizados son más fácilmente atacados por las enzimas. Los almidones de los alimentos cocidos se degradan más fácilmente que con los alimentos crudos. El siguiente ambiente en el cual se produce ataque a la estructura de hidratos de carbono es la membrana luminal de los enterocitos, donde se encuentran asentadas unas enzimas que llamaremos disacaridasas, sacaridasas de membrana u oligosacaridasas, que van a degradar disacáridos y oligosacáridos, así como algunos glucolípidos como glucosilceramida, para producir monosacáridos como glucosa, fructosa y galactosa. Estos monosacáridos ya son susceptibles de absorción. Hay otro ambiente en el cual también hay alguna degradación parcial de hidratos de carbono y es el colon. Solo que aquí hay que puntualizar que la acción hidrolítica la realizan enzimas bacterianas. En condiciones anaerobias van a fermentar oligosacáridos que no fueron digeridos previamente, produciendo ácidos orgánicos como los ácidos propiónico y butírico y otros de cadena corta y media. Además, pueden producir hidrógeno, dióxido de carbono y metano a partir de algunos hidratos de carbono presentes en alimentos de origen vegetal de difícil digestión, como la rafinosa y la estaquiosa, presente en las legumbres. Analizando con más detalle, la digestión bucal tiene como principal protagonista a la alfa-amilasa producida por las glándulas salivales. La alfa-amilasa es una endoglicosidasa específica para enlaces glicosídicos alfa 1,4. Al ser una endoglicosidasa, ataca enlaces interiores y no los residuos extremos de una molécula de amilosa o amilopectina. Actúa a un pH óptimo entre 6,5 y 7,1 y requiere iones cloruro para su acción. Produce una hidrólisis heterogénea, podríamos decir aleatoria, de enlaces alfa 1,4 con carácter incompleto. Cuando el sustrato es amilosa, una estructura de carácter lineal, producirá maltosa y maltotriosa. Mientras que si la estructura es de amilodextrina, producirá maltosa, maltotriosa y dextrina límite alfa. Entendiendo por dextrina límite estas estructuras ramificadas que no son fácilmente degradadas, que contienen entre 5 y 9 residuos de monosacárido. La alfa-amilasa produce una degradación incompleta del almidón, no más del 30% del contenido en los alimentos. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es la incapacidad de la amilasa para degradar enlaces alfa 1,6 y también el poco tiempo de contacto que tiene la enzima con los alimentos en la boca. Además, cuando el alimento llega al estómago, se encuentra con un pH ácido que inactiva la enzima. Adicionalmente, las glándulas salivares producen lisozima, que es una endoglicosidasa específica para enlaces beta 1,4 de peptidoglicanos de paredes bacterianas. La digestión bucal podríamos analizarla gráficamente a través de la acción de alfa-amilasa sobre un fragmento de amilopectina. Aquí tenemos los enlaces glicosídicos predominantes, que son los alfa 1,4, que producen porciones lineales en la molécula de almidón, y aquí un enlace glicosídico alfa 1,6 para una ramificación. El ataque de la amilasa liberaría, por ejemplo, fragmentos de maltosa, disacárido, pero también fragmentos de maltotriosa, dejándonos sin
atacar lo que llamamos la dextrina límite alfa, que contiene ramificaciones. Si hubiera fragmentación en este enlace, en este y en este, nos quedaría aquí un disacárido de 2 moléculas de glucosa unida por enlace alfa 1,6 que conocemos como isomaltosa. Siguiendo el curso de la digestión de los almidones, en este caso, que es lo que empezamos a digerir a nivel bucal, llegamos a la digestión intestinal. La degradación de los almidones, ya sea amilosa o amilopectina, continúa en el tracto digestivo por acción de la amilasa pancreática, que actúa en el lumen del intestino delgado, del duodeno en adelante. La amilasa pancreática replica la acción de la amilasa salival, solo que actúa en la luz intestinal. También tiene un pH óptimo de 7,1, requiere iones cloruro para su acción y la presencia de iones calcio la estabiliza. Produce una degradación parcial de amilosa, amilopectina y también glucógeno, que podría estar presente en alimentos de origen animal, por ejemplo, fibras musculares. Y se completa la degradación intestinal por la acción de las sacaridasas de los enterocitos, que a diferencia de la amilasa, no son enzimas que se viertan a la luz del intestino, sino que están asentadas, están insertas en la membrana luminal de los enterocitos. Estas sacaridasas degradan disacáridos y trisacáridos que resultan de la acción de las amilasas hasta producir monosacáridos aptos para la absorción. Resumiendo, la digestión intestinal de los almidones, incluyendo amilosa y amilopectina, por tanto, tendrá, por un lado, la necesidad pancreática ejercerá su acción alfa-glicosidasa 1,4, hidrolizando este tipo de enlace tanto de amilosa como de amilopectina para liberar maltosa, isomaltosa, maltotriosa, dextrina alfa-límite y pequeñas cantidades de glucosa, atendiendo a que la hidrólisis que produce la amilasa es de carácter aleatorio. Para completar la degradación de los almidones, necesitamos la acción de las alfa-glicosidasas ligadas a la membrana luminal de los enterocitos. En este sentido, la alfa-1,4 glicosidasa o glucoamilasa degradará fragmentos de amilosa, la alfa-6 glicosidasa o isomaltasa degrada dextrinas límite e isomaltosa, y una alfa-glicosidasa o maltasa degrada tanto maltosa como maltotriosa. Recordemos que la degradación de maltosa, maltotriosa e isomaltosa produce glucosa apta para el proceso de absorción a nivel de los enterocitos. Sin embargo, también nuestra dieta contiene otros sacáridos. Y estos sacáridos son disacáridos, trisacáridos y oligosacáridos que tendrán como enzimas para su degradación las oligosacaridasas asentadas en la membrana luminal de los enterocitos. Así tenemos una variedad de actividades enzimáticas que degradan enlaces glicosídicos alfa 1,4, alfa 1,6 y beta 1,4 de disacáridos y oligosacáridos. Entre estas encontramos los sustratos resultantes de la acción de las amilasas, como maltosa, isomaltosa, maltotriosa, pero también disacáridos y oligosacáridos presentes en alimentos, como lactosa, sacarosa, trealosa, maltosa y los glucolípidos. ¿Cuáles son estas actividades de las sacaridasas asentadas en la membrana luminal enterocito y qué efecto tiene
esta acción enzimática en su conjunto. La sacarasa o invertasa, también llamada sacarasa alfa-glicosidasa, hidroliza sacarosa para producir glucosa y fructosa. La maltasa hidroliza maltosa para producir 2 moléculas de glucosa. La beta-galactosidasa, también denominada lactasa, hidroliza el azúcar principal de la leche, la lactosa, liberando glucosa y galactosa. También una actividad beta-glucosidasa ataca glicolípidos como glucosilceramida, liberando glucosa más ceramida. Y la trealasa hidroliza enlaces de un disacárido llamado trealosa, liberando 2 moléculas de glucosa. Es interesante analizar la organización de estas actividades enzimáticas, dado que algunas residen en la misma proteína, es decir, más de una actividad en una proteína. Revisando los conceptos que ya hemos analizado sobre estas hidrolasas asentadas en la membrana del enterocito, recordemos que la alfa-1,4 glicosidasa hidroliza enlaces alfa-1,4 típicos de amilosa para producir glucosa, completando la hidrólisis iniciada por la alfa-amilasa. La maltasa hidroliza enlaces alfa-1,4 de maltosa y maltotriosa, liberando glucosa. La alfa-1,6 glicosidasa o isomaltasa ataca ese enlace alfa-1,6 de las ramificaciones de amilodextrina presentes en isomaltosa y en las dextrinas, liberando también glucosa. Y la sacarasa o invertasa hidroliza enlaces alfa 1,2 asociando glucosa con fructosa para liberar estos 2 monosacáridos a partir del azúcar de mesa, azúcar de caña o sacarosa. La beta-galactosidasa o lactasa tiene como sustrato a la lactosa, liberando glucosa y galactosa, y la beta-glucosidasa ataca glucosilceramida para liberar glucosa y ceramida, mientras la trealasa ataca un enlace alfa 1,1 específico para glucosa presente en el disacárido trealosa, liberando glucosa. Como comentaba, esta actividad maltasa y glucoamilasa son 2 actividades que están asociadas a una proteína que no se escinde, mientras que sacarasa e isomaltasa son actividades que también están presentes en una proteína inserta en la membrana, pero con 2 subunidades funcionales. Veamos entonces un resumen del proceso digestivo de los hidratos de carbono de la dieta. Para poder ser absorbidos, finalmente todos tienen que experimentar hidrólisis de enlaces glicosídicos liberando monosacáridos. Y esto se hace gradualmente. A partir de los hidratos de carbono que recibimos en la dieta, estamos hablando de la dieta de un adulto que contiene almidón, lactosa, sacarosa y celulosa. La amilasa salival solamente atacará al almidón, dando como producto de la hidrólisis registrada a nivel bucal dextrinas de almidón, isomaltosa, maltosa, maltotriosa, mientras que la lactosa, la sacarosa y la celulosa permanecerán intactas. Llegado al estómago, se detiene la acción de la alfa-amilasa salival. En el intestino delgado, la amilasa pancreática continúa la degradación de los almidones, por lo tanto ya tendremos una mezcla de isomaltosa, maltosa, maltotriosa como producto de esa acción,
y continuamos teniendo lactosa y sacarosa como disacáridos. Este conjunto de moléculas más pequeñas es sustrato de las enzimas unidas a la membrana de los enterocitos en la porción apical o luminal para producir por hidrólisis glucosa, fructosa y galactosa, que van a ser absorbidos y por circulación portal, dado que son moléculas hidrosolubles, llegarán primariamente al hígado para luego ser distribuida al resto del organismo. La celulosa, que no es atacada por nuestras enzimas, se irá camino hacia el colon, donde las enzimas microbianas la atacarán parcialmente, pero en gran medida va a ser excretada con las heces. Un tratamiento particular requiere la hidrólisis de la lactosa por parte de la lactasa o beta-galactosidasa, que es imprescindible para la absorción, dado que la lactosa es un disacárido. Hay un detalle importante, y es que en poblaciones diferentes en el mundo retienen la expresión de beta-galactosidasa en los adultos de manera diferencial. Así, en el norte de Europa hay una alta concentración de sujetos que retienen la expresión de beta-galactosidasa en su intestino, mientras que en los orientales esa expresión rápidamente desaparece o se reduce grandemente a medida que las personas van envejeciendo. La beta-galactosidasa hidroliza este enlace glicosídico beta 1,4 entre una molécula de galactosa y de glucosa para producir estos monosacáridos. Ya sea por cuestiones raciales o por una variación genética que altera la expresión de la beta-galactosidasa o lactasa, este disacárido no va a ser hidrolizado en el intestino delgado y por lo tanto no va a ser absorbido, dando lugar a que llegue a las porciones más distantes del aparato digestivo y en el colon sea atacado por bacterias. Las bacterias sí tienen capacidad para fermentar lactosa, produciendo, por ejemplo, algunos metabolitos de 3 átomos de carbono, como el ácido láctico, y ese ácido irritará la mucosa del colon. También producirá ácidos más pequeños como ácido acético, dióxido de carbono, hidrógeno, y esta producción de gases produce distensión abdominal, al mismo tiempo que la irritación y la permanencia de hidratos de carbono no digeridos atraen agua, con lo cual dará como consecuencia meteorismo, es decir, acumulación de gases en exceso en el tracto digestivo, diarrea por ese aumento del contenido líquido en el lumen del intestino, y a consecuencia de eso podría haber fenómenos de deshidratación. También puede alterarse la absorción de otros nutrientes del momento que el tránsito intestinal estará acelerado. ¿Cuál es la solución para este problema? Podríamos decir dejar de consumir alimentos que contienen lactosa. La otra es utilizar alimentos en los cuales el metabolismo microbiano, como en las leches fermentadas o en los quesos, ha consumido esa lactosa, o bien someter la leche a la acción de una beta-galactosidasa soportada en una matriz sólida, de manera que al circular la leche en presencia de esta enzima, se obtiene la mezcla de galactosa y glucosa que sí puede ser absorbida. Y esto es lo que habitualmente se conoce como leche sin lactosa. En realidad lo que contiene son los productos de hidrólisis de la lactosa que ya pueden ser absorbidos a nivel de los enterocitos.
Con relación a la digestión intestinal, también es un procedimiento, un proceso que nos ofrece posibilidades de tratamiento de algunas patologías. Uno de esos tratamientos es la inhibición de la alfa-glicosidasa intestinal. Una molécula, la acarbosa, que es un pseudotetrasacárido producido originalmente por microorganismos, inhibe la actividad de la alfa-glicosidasa intestinal. ¿Y qué utilidad tiene esto? Esta molécula, al inhibir las actividades glicosidasa, impide o perturba, dificulta la digestión de los almidones y por lo tanto hace que sea menos importante la liberación de glucosa a partir de la ingesta de los almidones. Y esto tiene utilidad como tratamiento en diabetes mellitus tipo 2 o en procedimientos en los que se busca reducir el peso corporal, tratando de evitar la hidrólisis completa de los almidones y por lo tanto la absorción de las moléculas de glucosa que lo integran. ¿Cómo son absorbidos los monosacáridos? Los monosacáridos, dado que son moléculas polares, no difunden libremente al interior de los enterocitos de manera importante, excepto para las pentosas, que se ha visto que sí pueden hacerlo. La absorción de monosacáridos requiere el concurso de proteínas de membrana que sean capaces de realizar transporte. Y ese transporte puede ser transporte activo, que es dependiente de iones sodio y está realizado por las proteínas de tipo SGLT, que tiene como característica que se realiza contra un gradiente de concentración, es decir, se puede impulsar el traslado de moléculas de glucosa a un ambiente que tenga ya una gran concentración de glucosa, y se da en el epitelio intestinal y en el epitelio tubular renal, sobre todo proximal. El otro proceso de absorción de monosacáridos es la difusión facilitada, que es un proceso independiente de sodio y está protagonizado por las proteínas llamadas GLUT. El transporte de monosacáridos con las proteínas GLUT se realiza a favor de gradiente de concentración, es decir, de mayor a menor concentración, y se realiza en el resto de las células que no fueron mencionadas antes, es decir, es el sistema de acceso de monosacáridos a las células más utilizado en nuestro organismo. Por tanto, el transporte de monosacáridos, sobre todo aquellos que recibimos a partir de la dieta, ya sea como tales o previa hidrólisis de disacáridos o polisacáridos, se realiza mediante el concurso de proteínas integrales de membrana. Y así tenemos los transportadores dependientes de sodio, o SGLT, que encontramos en los enterocitos, los SGLT1, y en los túbulos renales proximales, SGLT2. El otro tipo de transportadores son los transportadores GLUT, que son independientes de iones sodio, y a su vez los tenemos de varios tipos. Se conocen unos 14 tipos de transportadores GLUT. Tenemos aquellos que son independientes de insulina, donde tenemos algunos transportadores de alta afinidad, fíjense, valores de Km de 3 a 5 milimolar, y están presentes en los eritrocitos, la barrera hematoencefálica, los GLUT1, y en las neuronas, los GLUT3. Todos ellos son transportadores de alta afinidad. Observemos que la glicemia
en ayunas, es decir, la concentración de glucosa en sangre, tiene valores entre 4,5 y 5 milimolar. Por tanto, podríamos decir que estos transportadores se encuentran prácticamente en condición de semisaturación aún en ayunas. Por lo tanto, transportando con una glucosa y otros monosacáridos con una velocidad importante. Otros transportadores de tipo GLUT son de baja afinidad, con constante de afinidad, una Km de 15 milimolar. Y los encontramos en los hepatocitos, en las células beta del páncreas, en el borde vasolateral de los enterocitos y en la corteza renal. Son típicamente los transportadores de tipo GLUT2. Estos transportadores solamente permitirán el ingreso de glucosa cuando la concentración extracelular sea muy alta. En el caso de los hepatocitos y en la corteza renal, estos transportadores permiten también la salida de glucosa de las células hacia el fluido extracelular. También entre los transportadores GLUT encontramos transportadores de fructosa que están presentes en los enterocitos y los testículos, particularmente el transportador GLUT5. Y para completar los tipos de transportadores GLUT tenemos al transportador dependiente de insulina, representado por GLUT4, un transportador con una constante de afinidad muy baja, por lo tanto una afinidad muy alta, y está presente en adipocitos y células musculares. Haciendo un análisis por órganos de estos transportadores, veremos que, por un lado, tenemos transportadores dependientes de sodio, que son responsables del transporte activo, no son sensibles a insulina y producen transporte en epitelio intestinal, los túbulos renales, sobre todo en los proximales, y los plexos coroideos. Por otra parte, tenemos los transportadores GLUT, que no dependen de sodio, realizan un transporte facilitado, y entre ellos contamos los GLUT4, aquellos que dependen de insulina, presentes en músculo esquelético, corazón y tejido adiposo. Tenemos que tener en cuenta que estos tejidos representan la mayor masa de tejido en nuestro organismo. Y finalmente los de tipo GLUT1 o 2, que son insensibles a insulina y que tampoco dependen de sodio, presentes en eritrocitos, leucocitos, el cristalino, córnea, hígado y cerebro. ¿Cómo funciona el transporte a nivel de los enterocitos? Los transportadores SGLT1 dependientes de sodio introducen a favor de gradiente iones sodio y mediante un fenómeno de cotransporte introducen glucosa o galactosa. A su vez, en este borde luminal también tenemos transportador GLUT5 que nos permite introducir fructosa y también algo de otros monosacáridos. Dijimos que las pentosas no tienen un transportador específico y pueden atravesar las membranas del enterocito para llegar finalmente al torrente sanguíneo. El ingreso de glucosa a través de los transportadores SGLT1 carga de iones sodio el citoplasma del enterocito, que tiene que expulsar nuevamente este ion y para eso utiliza la bomba sodio-potasio ATPasa, introduciendo potasio y retirando sodio
mientras gasta ATP. Por eso decimos que este es un transporte activo. Por otra parte, el enterocito se ha ido cargando de diversos monosacáridos, especialmente glucosa, que tiene que ser despachado hacia la circulación sanguínea. Ese conjunto de monosacáridos. Y va a abandonar el enterocito a través de un transportador de tipo GLUT2, permitiendo la salida de estos monosacáridos al torrente sanguíneo. Torrente sanguíneo que integrará la vena porta que termina en el hígado. El hígado entonces recibirá primariamente esa gran avalancha de monosacáridos que proceden de nuestra dieta pasados los procesos de digestión y absorción. Recordemos que estos transportadores GLUT5 y GLUT2 son independientes de insulina, por lo tanto van a estar siempre presentes en estas membranas, de la misma manera que el transportador dependiente de iones sodio. Esquemáticamente, volvamos a analizar el transporte de los monosacáridos en el enterocito considerando lo que ocurre en el borde apical o luminal y en el borde basal. En el borde luminal, decíamos, transportador de glucosa dependiente de sodio, introduce glucosa y también galactosa a gran velocidad, pero a costa de introducir iones sodio. La razón de por qué tenemos este tipo de transportador en el intestino podría explicarse por el hecho de que el intestino conduce al exterior. Y si estos azúcares no son absorbidos rápidamente donde tenemos enterocitos, que es el intestino delgado, llegarían al colon donde serían sustrato de las enzimas bacterianas y no nos daría el beneficio de absorber estos nutrientes tan necesarios para nuestro metabolismo energético. Así también en el borde luminal tenemos GLUT5 que transporta fructosa pero de manera independiente de los iones sodio. Dijimos también que ese conjunto de monosacáridos que ha ingresado en el enterocito tiene que ser despachado a la circulación portal y lo hace saliendo a través de un transportador de tipo GLUT2. Es un transportador de baja afinidad, pero como aquí la concentración de monosacáridos es alta, permitiría fluir hacia el exterior de la célula a este conjunto de moléculas. El ingreso a través de SGLT1 de las moléculas de glucosa y galactosa enriqueció en sodio el citosol del enterocito, que tiene que ser expulsado mediante la bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, ese transporte de sodio es claramente activo desde el momento que gasta ATP. No propiamente para la entrada del hidrato de carbono, pero sí para la expulsión de los iones sodio que permitieron ese ingreso rápido de los monosacáridos. El ingreso de glucosa en los enterocitos y en las células del epitelio tubular renal está, por tanto, impulsado por una alta concentración de iones sodio presente en el espacio extracelular. Por cada ion sodio que ingresa, se cotransporta a través de un fenómeno que llamamos simporte una molécula de glucosa empleando estos transportadores SGLT. Y posteriormente el exceso de iones sodio debe ser expulsado por acción de una bomba dependiente de ATP, que ahora sabemos que es una enzima de la clase 7. El conocimiento de este sistema transportador ha permitido idear inhibidores selectivos, sobre todo de los transportadores SGLT2,
como canagliflozina, dapaglifosina o empagliflozina, que son inhibidores de SGLT2. Por lo tanto, impiden una reabsorción eficiente de la glucosa en los túbulos renales. Estos transportadores son responsables del 90% de la reabsorción de glucosa. Por lo tanto, estas drogas son candidatos para el tratamiento de diabetes mellitus. Tenemos que señalar que estas drogas no están exentas, como muchas otras, de efectos secundarios muy nocivos y por lo tanto tienen que ser utilizadas con mucha precaución y en casos muy seleccionados. El transporte de glucosa mediado por la entrada de sodio sigue esta estequiometría donde 3 iones de sodio en el lumen introducen 3 moléculas de glucosa al interior, pero luego se tiene que intercambiar esos 3 iones de sodio con 2 iones de potasio en el intersticio, gastando ATP de la célula, lo cual finalmente nos da un balance de un gasto de un ATP celular para el ingreso de 3 moléculas de glucosa. En realidad, ya hemos visto que no se gasta propiamente de manera puntual en el ingreso de glucosa, sino en la salida de estos iones sodio hacia la luz intestinal nuevamente. En cuanto a los transportadores GLUT, son proteínas transmembranales relativamente grandes, de unos 500 residuos. Tienen varias porciones con estructura secundaria de hélice alfa atravesando la membrana y realizan transporte a favor de gradiente. Por lo tanto, es un transporte pasivo. Pueden ser dependientes de insulina, entonces solamente se expondrán en la membrana cuando haya aumento de los niveles de insulina, o pueden ser independientes de insulina y se encuentran estos transportadores constitutivamente expuestos en las membranas celulares. Los tipos de transportadores GLUT más importantes que tenemos que prestar atención son estos en cuanto a la afinidad, la especificidad por el monosacárido y la distribución. GLUT1 son de muy alta afinidad, una KM de 2 a 5, específico para glucosa, distribuido en cerebro, células fetales, eritrocitos, endotelios, y tiene una distribución ubicua, es decir, muy amplia, excepto en los hepatocitos. Los hepatocitos no expresan transportadores GLUT1. Transportadores GLUT2 tienen una afinidad baja, una KM del orden de 15 milimolar, transportan glucosa, pero también pueden transportar fructosa y galactosa. Son típicos de los hepatocitos donde permiten la entrada de glucosa cuando hay hiperglicemia, pero también permiten la salida de glucosa, ya sea aquella obtenida por degradación de glucógeno o por síntesis o llamada también gluconeogénesis cuando la glicemia es baja. En las células beta del páncreas, estos transportadores son tremendamente importantes porque detectan niveles elevados de glucosa y de esa manera inducen o permiten que se movilicen las vesículas que contienen insulina para su vertido en el fluido extracelular y la sangre. También están en la membrana vasolateral de enterocitos y queremos destacar este rol de sensor de glucosa que tienen por tener esa afinidad tan baja. Por lo tanto, solo permiten ingreso de glucosa cuando hay hiperglicemia. Los receptores GLUT3 son de afinidad alta, son los de menor valor de Km,
específicos para glucosa y se encuentran en cerebro y nervios periféricos. Los GLUT4 también son de alta afinidad, específicos para glucosa, distribuidos en tejido adiposo, musculatura esquelética, corazón, y son sensibles a insulina. Recuerden, estos transportadores solo se exponen en la membrana cuando aumentan los niveles de insulina, es decir, cuando hay hiperglicemia. Y los transportadores GLUT5 no son específicos para glucosa, pero tienen una alta preferencia por fructosa. Aparecen en membrana apical y vasolateral de enterocitos, testículos, cerebro, tejido adiposo, músculo esquelético. Es una distribución bastante amplia. ¿Qué análisis nos permite hacer el conocimiento de estos transportadores GLUT y sus valores de Km? Aquellos transportadores con baja Km, como GLUT1, permiten disponer de glucosa permanentemente en aquellas células que solo usan glucosa, por ejemplo, los eritrocitos, o que la necesitan con mucha frecuencia, la necesitan continuamente, como las neuronas. Al tener un bajo valor de Km, permiten que estas células reciban glucosa aún en una condición de hipoglicemia, es decir, cuando la concentración plasmática de glucosa es baja. Los transportadores con alta Km, como GLUT2, hacen posible que el hígado solo capte glucosa cuando la concentración en sangre es muy alta, y esto ocurre después de comer. Los hepatocitos poseen también receptores de insulina, pero tenemos que aclarar que el transporte de glucosa en los hepatocitos es independiente de insulina. Estos transportadores GLUT2 se encuentran constitutivamente en la membrana de los hepatocitos, es decir, están siempre. En el caso del páncreas, en las células beta específicamente, permiten que estas células capten glucosa solo cuando la concentración es muy alta en la circulación sanguínea, de manera que este órgano active la secreción de insulina. Los GLUT4 de muy alta afinidad solo se exponen en la membrana, principalmente tejido adiposo y musculatura en general, cuando la concentración de insulina es elevada. ¿Cómo se transportan los monosacáridos a través de los transportadores GLUT? Es un proceso que ocurre por etapas. En primer lugar, la glucosa u otro monosacárido se fija, es reconocido por la estructura proteica del transportador. La unión de la glucosa al transportador provoca un cambio conformacional en el transportador que se abre al interior disociando la molécula del monosacárido para recuperar la proteína GLUT, su conformación inicial. Así podríamos seguir el proceso por pasos, un primer paso que es la unión de la glucosa al transportador, un segundo paso, el cambio conformacional, cerrando el acceso hacia el exterior y abriendo el acceso al interior celular, la difusión de la molécula de glucosa al interior de la célula y la recuperación de la conformación original del transportador GLUT. En lo que hace al transportador GLUT4, recordemos que este es sensible a insulina, se producirá los siguientes eventos. La insulina, unida a su receptor, provoca una serie de procesos de transducción y amplificación, particularmente, recordemos que esto es un receptor con actividad tirosinquinasa que fosforila a residuos de tirosina del propio receptor.
Esto activa la fosforilación a proteínas como IRS1, es decir, el sustrato del receptor de insulina, que activa quinasa de inositol como PI3 quinasa, que movilizan vesículas que contienen los transportadores GLUT4 hacia la membrana. Es decir, esta vesícula con los transportadores se moviliza a la membrana, se fusiona con la membrana y la exposición de los transportadores en la superficie celular permite el ingreso de glucosa en gran cantidad. Recordemos que estos transportadores GLUT4 son de muy alta afinidad. Cuando los niveles de glucosa en el plasma disminuyen, la concentración de insulina también disminuye y ese proceso se revierte mediante la invaginación de la membrana conteniendo estos transportadores para formar una vesícula interior que contiene los transportadores GLUT4. Al desaparecer los transportadores de la membrana, entonces cesa el ingreso de glucosa a las células que tienen este mecanismo basado en los transportadores GLUT4. En cuanto a la absorción, podemos decir que la velocidad de absorción depende de varios factores. Depende de la complejidad del hidrato de carbono. Por supuesto, los monosacáridos y disacáridos se absorben muy rápido. Los polisacáridos, cuanto más complejos, tardan más. Depende de la preparación que se haya hecho. Si están dextrinados, son de más fácil digestión y por lo tanto se absorberían también más rápidamente los productos de hidrólisis y de la presencia de otros nutrientes como proteínas o ácidos grasos. Para monosacáridos como glucosa es aproximadamente una velocidad de absorción de 1 gramo por kilo por hora, por kilo de masa corporal. Típicamente el máximo de glicemia posabsortiva se observa entre media hora, 1 hora de la ingesta y esa elevación de la glicemia se produce, como decimos, más o menos entre media hora y 1 hora después de la ingesta y debería normalizarse regresando al valor basal alrededor de las 3 horas. Esta elevación del nivel de glucosa en sangre se acompaña por una elevación de los niveles de insulina que promoverán el ingreso masivo de glucosa en los tejidos sensibles a este tipo de transporte, como dijimos, el tejido adiposo o la masa muscular. Paralelamente, esta mayor concentración de glucosa en sangre se acompañará por un descenso de la concentración de glucagón. Recordemos que insulina tiene un efecto hipoglicemiante, es decir, trata de reducir los valores de glucosa circulante, facilitando el ingreso dentro de las células y su almacenamiento en forma de glucógeno, mientras que el glucagón tiene un efecto hiperglicemiante, es decir, su acción se manifiesta con elevación de la glicemia, ya sea por promoción de la degradación de glucógeno o de la gluconeogénesis. ¿Qué pasa luego de que la glucosa está ingresada en las células? ¿Cuál es el destino de la glucosa? Y aquí vamos a hacer un resumen de lo que trataremos en las siguientes presentaciones relativas al metabolismo de hidratos de carbono, centrándonos sobre todo en glucosa. El destino más importante de la glucosa definitivamente es la oxidación.
Y la oxidación puede ser anaeróbica, típicamente la fermentación láctica que hacemos los mamíferos a través de la glicólisis anaerobia, produciendo ATP, ácido láctico y agua. En microorganismos existe fermentación alcohólica, que es también una manera de terminar la glicólisis para producir ATP, etanol, dióxido de carbono y agua. La fermentación láctica, por ejemplo, ocurre en nuestros eritrocitos y en las fibras musculares de contracción rápida como fenómenos relevantes. Pero también somos capaces de oxidar glucosa aeróbicamente. Esta oxidación puede ser parcial y se desarrolla en la vía glicolítica, es decir, mediante la glicólisis, para producir ATP, ácido pirúvico, NADH y agua. Sin embargo, este proceso puede continuar dando lugar a la oxidación total, acoplando la glicólisis a la oxidación de piruvato, al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para rendir ATP, dióxido de carbono y agua. Otros destinos de la glucosa son la oxidación para generar poder reductor con fines biosintéticos o de detoxificación y pentosas, fosfato, para la síntesis de nucleótidos, lo cual se realiza a través de la vía de las pentosas. También podemos destinar glucosa a su almacenamiento mediante la síntesis de glucógeno o aportar precursores para biosíntesis a través de numerosos mecanismos que darán lugar a procesos como la síntesis de lactosa en glándulas mamarias durante la lactancia, la síntesis de glucosaminoglucanos o glicanos, componentes del tejido conectivo, la síntesis de glicoproteínas y glicolípidos mediante la modificación de estructuras proteicas o lipídicas, la aportación de esqueletos para la síntesis de aminoácidos no esenciales, así como el uso de productos resultantes del metabolismo del ácido pirúvico para la síntesis de ácidos grasos, también la síntesis de reguladores metabólicos, la síntesis de glicerol, el uso de derivados oxidados para procesos de detoxificación, como es el caso del ácido glucurónico. En fin, una variedad de moléculas que serán producidas como resultado del metabolismo de los hidratos de carbono. A partir de las siguientes presentaciones nos iremos ocupando puntualmente de cada uno de estos destinos de la glucosa. De esta manera, concluimos la presentación de introducción al metabolismo de hidratos de carbono, que nos abre el panorama de lo que iremos viendo en las siguientes presentaciones, en las que analizaremos cada una de las vías metabólicas más importantes que involucran a la molécula de glucosa y a otros monosacáridos. Confío que esta presentación sea de utilidad para ustedes. Gracias por la atención y será hasta una próxima ocasión.